¿qué tal? Llegamos al capítulo 14 de Ojos y Cine, Ojos de Videotape. Y hoy le va a tocar el turno a una película que se llama Smoke. En realidad se le atribuye a Paul Auster. El director estricto es un director que se llama Wayne Wang, que no hizo mucho más, o sea, hizo más películas, pero ninguna fue tan relevante como esta que se llama Smoke, en la que desde el punto de vista oftalmológico tiene dos episodios hiper concretos. El primero es bien burdo, bien característico, donde sería la ex esposa de Harvey Keitel, en un momento dado aparece como para hacerle un reclamo, digamos, como para decirle: che, mirá, tu hija, nuestra hija, la que vos no conociste, ya es grande, tiene 17 años y tiene problemas, ¿podrías ayudarme? Y ese entonces que le dice: pero no me habías dicho nada, no sabía nada, ¿cuánto hace esto? 17 años. ¿O qué? Y en un momento dado que la mira, ella francamente tiene una imagen rara, parecida a la imagen que tenía Daryl Hannah en la película de Kill Bill. O sea, francamente algo que no pasaba para nada desapercibido, que llamaba la atención. Era como Harvey Keitel la miraba y no sabía en qué momento preguntarle: che, ¿qué te pasó en el ojo? Que tenés un parche. Inclusive le dice: pareces el pirata Morgan, o le hace como un chistecito así como para suavizar. Y lo que tiene esta diferencia de Kill Bill, donde en Kill Bill se explica perfectamente por qué a Daryl Hannah tiene un parche, donde explica que su maestro, para castigarla, porque ella le faltó el respeto, le hizo una toma, bueno, pero eso es Kill Bill, que será harina de otro costal. En este capítulo ella le dice: no te lo voy a explicar, no le cuenta cuál fue el problema por el cual tiene el parche en el ojo izquierdo. Ese es el primer momento en como que genera duda, la misma duda que le generaba con la hija, la misma duda que le generaba con la actriz, era Ashley Judd, que si realmente estaba muy pasada de drogas, no, si él tenía que ayudarla, sino la misma duda le genera con el ojo, Y el segundo toque oftalmológico que tiene esta misma película es ya hacia el final. Es un toque mucho más interesante y mucho más, si bien es innegable que oftalmológicamente hay un toque evidente, es mucho más de interpretación también. Me hacía acordar a En El Gato y el Zorro, que lo hacían Mario Matas y Rolando Hangling en la radio. Yo lo escuchaba en Radio Continental, lo deben haber hecho bastante más tiempo, donde se llamaba El Tour de la Angustia. Entonces es como que llevan a los jubilados a diferentes lados, se tenían que tomar, no sé, el 60 lleno, horario pico, y después lo bajaban. En un momento dado, Matas le decía a Hangling, o viceversa: ¿qué importa la verdad? ¿Qué importa la realidad? Importa la experiencia que le das a esos jubilados, la sensación, lo que ellos vivieron. Esta escena, esta parte de la película, un poco me hace acordar a eso, o a un cuento inclusive también de Cassiari, Hernán Cassiari, el rosarino, que más o menos cuenta algo parecido. Dice que estaba como aburrido y que para molestar, para hinchar, llamó a una persona, atendió a una viejita jubilada, que le decía: hijo, ¿sos vos? Hijo, ¿sos vos? Y él dice que de maldad pura le dice: sí, ma, soy yo. Ay, pero ¿cuánto hace que no me llamás? ¿Cuántos años hace que...? No, ma, no te llamaba porque tenías mucho trabajo. Entonces, en un momento dado, como se le iba espesando esta especie de broma, le dice: hace una cosa, ma. No sé si era la abuela o la madre. Creo que era la abuela, no era la madre, era la abuela. Dice: haceme canelones, que yo ya paso, ahora voy al mediodía y te paso a visitar, así charlamos y nos ponemos al día. Bueno, más o menos el punto en común, digamos, que encuentran El Gato y el Zorro de Hangling y Macta, junto con el cuento de Cassiari, con esta película de Paul Auster, es que en definitiva termina con un cuento, con un relato, la película de ficción, que es La Navidad de Augie, se llama La Navidad que es un relato de Navidad, que es muy parecido a lo que estábamos hablando recién de Cassiari, donde
él, Harvey Keitel, en un momento dado, corre a un pequeño delincuente, un delincuente juvenil, digamos un pibe de 18, 19 años que le va a robar a su kiosco en el que vende cigarrillos. Él lo corre, no lo puede alcanzar, pero se le cae la billetera con los documentos. Entonces mira la dirección que figura en el documento y va Harvey Keitel, tan perdido como Cassiari va en su cuento, a tocar el portero. Cassiari llama por teléfono, bueno, Harvey Keitel toca al portero y lo atiende la madre aparentemente de este niño, le dice: ¿sos vos? Lo mismo que Cassiari, ¿sos vos? Y Harvey Keitel, ante la sorpresa, dice: bueno, a ver qué pasa. Sí, soy yo. Y él, cuando la mira, que tiene que ver con la parte de oftalmología, cuando la mira, se da cuenta que la abuela es ciega. O sea, que no hay chance que lo identifique físicamente. De todas formas, hay algo interesante ahí, porque el mismo Keitel, que sería Auster, en definitiva, el mismísimo Paul Auster, dice: en realidad tal vez se establecía una complicidad entre la ciega y yo. Dice: yo creo que en el fondo ella sabía que yo no era el hijo o que yo no era el nieto, pero se hacía la desentendida porque tenía tantas ganas que efectivamente fuese, que disimulaba para, en definitiva, no pasar la noche de Navidad sola. Y yo también fui cómplice. El razonamiento que hace Keitel es: si la podía hacer feliz con tan poco, no me costaba nada cenar con ella en Navidad, si yo en definitiva tampoco tenía nadie para cenar. Engañaba que era el hijo, ella se ponía contenta, se ponía feliz, y bueno, los dos pasábamos un buen rato. Tiene más componentes truculentos o componentes de maldad. Ahí está ella, ven que ciega, que lo palpa, le dice: sos vos, hijo, sos vos. El componente de maldad, que sería el componente de maldad de Cassiari, de por qué la engañás a la pobre viejita, en este caso todavía peor, es una viejita ciega además, que en un momento dado Keitel va al baño y encuentra muchas, como si fuesen 15 máquinas de fotos. En aquel momento las 35 milímetros eran el lugar común, y ya que estaba, se roba una, porque si eran 35 o si eran 15 en definitiva, eran robadas. ¿Robadas por quién? Y todo da a sospechar, o todo da a entender que eran robadas por el mismo asaltante que le robó a él los cigarrillos. No era un asaltante, le robó ese robo limpio, digamos, que se metió en la campera y Harvey Keitel lo vio. Pero en definitiva, seguramente era el que había robado también las máquinas de fotos. Entonces él se lleva una a su casa. Cena con la señora, con la viejita en Navidad, se come el pollo, le ayuda a preparar la cena, le dice que es el hijo, le da esa alegría, y ya que está se lleva una máquina de fotos, como diciendo, tampoco pone esa duda que ahí es lo que me hace acordar más a Handling y a Mactas, que decía: en definitiva, le dimos una alegría. ¿Cuánto vale la alegría? En la justificación del ladrón, pero bueno, un ladrón mucho más... menos turbio que un robo con violencia, con golpe. No, es un robo más con cierta amorosidad. Pero el escritor que siembra las dudas en forma muy interesante, en un momento cuando dice: hasta qué punto en realidad la anciana sabía perfectamente que no se trataba de su hijo. ¿Cómo no va a identificar a su hijo por el olor, por la piel, por la textura? ¿Cómo que ella sabiendo, hasta por ahí, el hijo estaba muerto porque era un ladrón, y queda medio vedada esa zona? Es una duda que te deja, como espectador, te la deja vos, resolvela vos. Por ahí sabía la viejita perfectamente que Harvey Keitel no era el hijo, pero era cómplice del engaño para pasarla mejor, era tanto lo que quería creer que era, que compra la mentira. Entonces, como que te deja pensando, pero mil veces hay cosas que sabemos, te das cuenta que es medio un engaño, y cuando revisás retrospectivamente, sí, pero ¿cómo caí en esa trampa?
¿Cómo no me di cuenta que era un... Y no te diste... ¿Por qué no te querías dar cuenta? ¿Por qué no te querías dar cuenta? Y después, la otra parte que medio te da angustia es... ¿Pero por qué me encariño con el protagonista que en definitiva le está robando la máquina de fotos? Está bien, está claro, está mal. Está mal, no es para encariñarse. Está mal, no es para encariñarse. Pero por otro lado, empieza a haber tantos atenuantes, ¿no? Como si, pará, roba una máquina de fotos de un pilón de 15 que hay en un baño. O sea, que lo más probable es que sean robadas. ¿Entendés? Se lleva una... Pero él le fue a comprar con su dinero... Invento, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? Él fue con su dinero a comprarle el pollo, a comprar la bebida, a comprar el pan dulce, para que no la pasara sola la señora, para que no la pasara sola. Y compartió la cena con él. Bueno, se llevó la máquina de fotos, ¿sí? Bueno, qué sé yo, son como molestias que te deja ¿no? El cuento de Paul Auster, que te deja pensando, que te deja hasta qué punto estuvo tan mal, con cierta morosidad en el robo. Así que esta película, que se llama Smoke, después tuvo una parte 2, sino en la continuación de Smoke. La diferencia es que se agregan al elenco clásico de Harvey Keitel, se suman en esta Madonna, el cantante Lou Reed, que aparece varias veces, empieza a pasar los dedos por donde iría el cristal del anteojo. Entonces, evidentemente, si puede pasar los dedos a través del marco, es que el anteojo no tiene cristal. Entonces le preguntan, ¿pero por qué usas anteojos sin cristal? ¿Por qué usas anteojos sin cristal? Y ahí la explicación que da es porque son más cómodos y porque con los anteojos sin cristal o con un mínimo cristal superior, yo si quiero ponerme un largavistas es como... está bien, pero me hace acordar al capítulo 3 o al capítulo 4 cuando hablábamos de cuántos anteojos se usan por estética más que por necesidad. ¿Cuántos rostros habíamos puesto de ejemplo a Richard Gere, a Nicole Kidman? Con el anteojo agarran otra fisonomía que les da más personalidad o los torna más interesantes. Así que, bueno, vamos a hacer capítulos más cortos, más puntuales, no en varias películas para no mezclarnos. Hoy simplemente mencionamos dos, las dos de Paul Auster, donde la historia del cuento de Navidad de Augie es lo más impactante, digamos, o lo más relevante de estas dos. Nos vemos en el capítulo 15. Gracias.